Hoy vamos a ver qué son las variables. Bueno, ya las vimos un poco en la lección anterior, pero hoy vamos a ampliar un poquito más acerca de este término, qué tipos de datos hay, alguna función y también diferentes operaciones que se pueden hacer con los datos básicos. Las variables dijimos que eran valores almacenados en la memoria, a las cuales se les daba un nombre para poder acceder a ese valor. Estas variables puede ser, por ejemplo, se le puede poner el nombre de nombre, aunque valga la redundancia, espero que no os liéis. Y se le da el valor Enrique, que sería un string. Y simplemente se le puede printar llamando al comando print, como vimos anteriormente, con en su interior metiendo la variable nombre. Esta variable ya está almacenada en este entorno de ejecución, en esta caché. Entonces, si nosotros volvemos a printar más tarde otra vez la variable, esta variable sigue siendo la misma. Ahora, ¿qué pasa si nosotros le cambiamos el valor a la variable? Por ejemplo, Alba. Este valor se sobrescribe. Vamos a pintarlo, que no lo hemos pintado. Y por tanto ya pierde el valor anterior. Entonces, cada vez que trabajamos con variables, que va a ser casi siempre, o siempre, bueno, por no decir siempre, es algo muy importante en un lenguaje de programación y muy básico, tenemos que tener en cuenta que si ese valor lo almacenamos en una variable, tenemos que tener cuidado porque si guardamos otro valor en una variable con el mismo nombre, se va a sobreescribir y se va a perder. Es decir, nosotros hemos guardado aquí la palabra Enrique en una variable llamada nombre. Si nosotros queremos guardar el nombre de Alba en otra variable, no podemos ponerle al mismo, porque entonces vamos a perder este valor. ¿Qué se haría? Pues podríamos poner aquí a lo mejor, si queremos guardar varios nombres, podemos poner aquí nombre barra baja 1, aunque podría ser más descriptivo el nombre. Y aquí nombre barra baja 2. Volvemos a ejecutar porque ya como hemos ejecutado esta, se ha sobrescrito. Entonces volvemos a ejecutar la primera para que se vuelva a guardar el nombre de Enrique en esta variable. Ejecutamos esta y así ya podemos guardar los dos nombres. Esto es algo que tenemos que tener en cuenta porque imaginaos que hacemos una operación matemática y guardamos el resultado en un nombre. Y luego hacemos otra operación matemática y guardamos el resultado en el mismo nombre. Vamos a perder la primera. Entonces tendríamos que guardarla en otro nombre, en otra variable. Además, una nota. Esto es un poco código limpio, clean code que se llama. El nombre de las variables tiene que ser descriptivo. En este caso, a lo mejor nombre 1 y nombre 2. Bueno, nombre, es decir, es un nombre que sea nombre 1 y nombre 2 se puede mejorar ese nombre. Además, no tiene que contener mayúsculas. Por ejemplo, a ver, vamos a poner aquí ejemplo. La gravedad de la Tierra. Podemos guardar esta variable como un número normal, que sea 9,8. Y de esta forma no vamos a tener ni idea de qué es. Se puede guardar con el nombre G, pero esto a lo mejor puede ser, depende del contexto, ¿no? Esto ya podría dar información de cuál es esta variable. Pero a lo mejor lo ideal sería guardarla como gravedad ms cuadrado, porque es una aceleración. Podríamos guardarlo como gravedad barra baja tierra. Y el nombre es las palabras que queramos usar separadas por un guión bajo y siempre en minúscula. Hay en otros lenguajes como JavaScript que se pondría así. En Python no. En Python se escribe así. Por convención, se podría escribir de la forma que quisiéramos, pero por convención se suele escribir de esta forma. Por tanto, usamos estos tres convenios. Tienen que ser nombres descriptivos, únicos, no deben contener mayúsculas y las palabras tienen que estar separadas por guión. Bueno, volvemos a printar para que lo veáis. Ya está.
Una nueva cosa que no habíamos dicho antes es que las variables, bueno, si os dais cuenta aquí hemos almacenado un string, una cadena de texto que ya lo veremos ahora a continuación. Ahora le hemos almacenado un número. ¿Eso qué implica? Que en las variables le podemos guardar en Python cualquier tipo de dato. Numérico, string, una lista, una tupla. A lo largo de todo el curso veremos qué son estos conceptos, pero quedaos con que se le puede guardar cualquier tipo de dato, incluso se le pueden guardar resultados de funciones o funciones mismas, objetos, lo que queramos. Vamos a pasar ahora a los tipos de datos básicos. Los tipos de datos básicos o simples que hay en Python son cadenas de texto o strings, que es como los que hemos visto anteriormente. Esto pues son caracteres, palabras, textos, son cadenas de caracteres, de hecho, que están encerrados entre comillas simples o dobles, incluso a veces triples, que ahora lo vamos a ver. También pueden ser los tipos de datos también pueden ser números, que estos a su vez se dividen en flotantes, es decir, los que tienen decimales, enteros, que son los que no tienen decimales, y complejos. Y también pueden ser booleanos, que son aquellos que solo pueden tomar dos valores, que suelen ser true o false. Vamos a pasar a los strings. Strings es lo que hemos visto. Pero bueno, imaginaos que un string también puede ser típico hola mundo. ¿Vale? Puede ser lo que queráis. Siempre y cuando esté encerrado entre comillas. Podemos printarlo igual. Y aquí tenemos hola mundo. Porque habíamos dicho que se podía escribir también con comillas dobles. Porque esto mismo, vamos a poner texto comillas dobles, también se puede escribir así. Y da igual, Python lo va a tomar igual. ¿Vale? Da igual si lo encierras entre comillas simples o comillas dobles, sigue siendo el mismo string. Además, imaginaos que tenéis un texto muy largo y no os cabe, porque lo ideal es que más o menos en mitad de la pantalla, unos 60, 120 caracteres, sea lo que ocupa el código. Si se sale de la pantalla es un jaleo. Entonces, ¿qué se puede hacer? Imaginaos un texto que es larguísimo, un string. Si veis aquí, ya te está marcando una raya, el propio Google Colab, como diciendo que este es el límite, digamos, recomendado de lo que te tengo que ocupar la línea de código. ¿Qué se puede hacer? Bueno, pues como dijimos anteriormente, se puede meter esta barra y saltar de línea. Cuando nosotros lo escribamos, o sea, lo printemos, perdón, va a seguir funcionando igual y te lo va a sacar todo como si estuviese en la misma línea. Pasamos a los datos numéricos. Pueden ser float o flotantes, que son los que tienen decimales, o pueden ser enteros o int en Python, de integer en inglés, que son los enteros. No vamos a entrar en los complejos porque no se suelen utilizar y si se utilizan son ya para cuestiones matemáticas que normalmente no vais a necesitar en la ciencia de datos. Vale, creamos una variable, como habíamos dicho antes, número barra baja float. Ponemos un ejemplo, 7,8, pero puede ser 67,9 o puede ser esto, coma esto, siempre, y las decimales que queramos. Lo único que tiene que cumplir es que sea un flotante, o sea, que tenga decimales. Y luego los enteros, pues puede ser cualquier número sin decimales. Da igual lo grande, lo pequeño que sea. Y lo mismo, aquí podéis también usar lo que hemos mostrado anteriormente. Mi coche cuesta llaves, y entre las llaves, perdón, la F al principio. Mi coche cuesta este número, esta variable, $, y el tuyo cuesta, y le metemos la segunda variable.
¿Veis? Aquí se sale. Bueno, se puede dejar porque no se pasa mucho, pero podría ser también recomendable, lo que hemos dicho anteriormente, es meterlo en otra línea. Y así vamos viendo cómo jugamos con variables, tipos de variables y strings. Printamos todo y veis que funciona. Pasamos a otro tipo de datos numéricos. No, perdón, a otro tipo de datos. Numéricos eran el número, los flotantes, los enteros y los complejos, que bueno, son los que tienen valores imaginarios, la i y la j. Booleanos es otro tipo de dato que simplemente pues pueden tomar los valores true o los valores false. El true y el false, la primera con mayúscula en Python. De hecho, veréis que se os pone azul. ¿Para qué se suelen usar estos? Bueno, pues para representar si eso se cumple o no. Es absurdo darle a un número el valor de true, pero sí puedes hacer, por ejemplo, una variable que sea number is integer. Puedes decirle si es true o puedes decirle que es false. Vamos a decir que number is integer, pues es true. O number is float, es false. Y esto simplemente pues se va a mostrar, se va a printar igual, como un true o un false. Es tan sencillo como esto. Esto se utiliza mucho para dar valores a, pues eso, esta variable representa una condición, la condición de que el número es entero, o en este caso de que el número es flotante. Pues se suele utilizar para eso. También es resultado de muchas operaciones de comparación, de pertenencia, de asignación, que las vamos a ver a continuación. Metemos aquí entre medias la función type, porque ya hemos visto los tipos de datos que hay, y la función type simplemente te va a decir qué tipo de datos cada cosa. Por ejemplo, esta variable que hemos creado antes, si tú le das type y entre paréntesis le metes una variable, pues te vas a decir que es un booleano. Si le metes, habíamos creado antes la palabra nombre 1, era, pues es un string. Y si le metes, que lo vemos aquí, str, bol, y si le metes esta variable, no te dice que es número, te dice que es flotante. Eso hay que tenerlo en cuenta para que esperéis ese resultado. Y aquí lo que te va a decir es que la variable es un int. No te va a decir tampoco que es número. ¿Vale? Simplemente esta función, que puede ser útil en muchas ocasiones porque tú puedes estar ejecutando un programa y te interesa saber ese resultado qué tipo de dato es, porque a lo mejor no te cuadra con la operación siguiente. Quizá, por lo que sea en algún paso intermedio, se te ha convertido un número en un string y en algún punto te está fallando el programa. Porque te dice que error de sintaxis o que no se puede multiplicar un string por esto o sumar por esto. Entonces, tú tienes que llegar a ese punto y averiguar el error, que esto es algo que normalmente hace programadores y data scientists, que es encontrar errores cuando crean un programa. Y es muy interesante usar la función type.